Hola, bienvenido a la Escuela de Ministerio Sobrenatural y bienvenidos a esta primera de las materias que vamos a estar dando sobre dones y ministerio de revelación. A lo largo de toda la escuela vamos a tener muchos contenidos sobre revelación, profecía, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus. Así que esta materia es sencillamente poner el fundamento, es una introducción a los contenidos de revelación. Esta materia tiene un doble propósito. En primer lugar, el objetivo es de carácter personal y consiste en proveer al creyente de conceptos, pero de herramientas que le sirvan para aprender a reconocer la voz de Dios para su vida, de manera tal de encaminar todas las áreas de tu vida en función de la voluntad de Dios. Pero el segundo objetivo que perseguimos con esta materia es ayudar al desarrollo de un ministerio profético de revelación dentro de la iglesia. El ministerio profético puede ser una gran bendición dentro de una congregación local, así como también puede llegar a convertirse en una gran maldición. Hay pastores que directamente se cierran al ministerio profético por las experiencias vividas por ellos en el pasado o por lo que ha sucedido en otras iglesias, algunas de las cuales se llegaron a dividir por el pésimo ejercicio de este ministerio y directamente niegan toda posibilidad del ejercicio de los dones de revelación dentro de la congregación. Yo creo firmemente que el ministerio profético y de revelación en general, lejos de ser una maldición, es una provisión maravillosa de Dios para la edificación del cuerpo de Cristo, como lo afirma San Pablo. Pero para que esto sea realidad, es preciso enseñar a aquellos que tienen dones de revelación cómo ejercer estos dones y cómo funcionar dentro de la iglesia. Cuando hay enseñanza y se sigue un orden establecido por los pastores de la iglesia, entonces toda la congregación se ve bendecida por este ministerio. Quiero decirte en primer lugar que Dios habla hoy. Los creyentes evangélicos creemos y afirmamos que la Biblia es la palabra de Dios. Estamos convencidos que por medio de la Biblia Dios habla a nuestra vida. La Biblia es normativa para nuestra vida. Esto significa que ajustamos nuestra existencia, nuestras creencias, nuestros valores, nuestras decisiones y nuestros comportamientos a lo que la palabra de Dios en la Biblia dice. Y lo hacemos porque creemos que Dios nos habla a través de las Escrituras. No solo que habló por medio de las Escrituras, sino que sigue hablando hoy. Confesamos junto al apóstol Pablo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Jesús afirmó: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero también creemos que el hablar de Dios hoy no está limitado únicamente a lo que está en las Sagradas Escrituras. Dios por naturaleza es comunicativo. Su intención eterna es establecer, mantener y desarrollar una relación personal con sus hijos. Por lo tanto, en esa relación es indispensable la comunicación. Y esta comunicación no es solo general, es decir, lo que es aplicable a todos los creyentes, sino también es una comunicación personalizada. Por supuesto que préstame atención, ninguna revelación personalizada, nada de lo que Dios te diga a vos personalmente, puede ir en contra de lo que la Biblia dice
explícitamente ni de lo que dice en su espíritu. Las revelaciones, cuando van en una dirección contraria a lo que la Biblia dice, siempre son herejías, siempre conducen al error. La intención de la palabra personalizada es guiarme en cuestiones muy particulares y personales sobre las cuales no hay un versículo bíblico, una palabra específica en las Escrituras. Pero seguramente sobre ese tema hay un marco general de palabra, de principios en la Escritura que yo tengo que considerar primeramente. Y entonces cuando recibo una palabra personal, la debo encajar en ese marco. No puede salir fuera de los principios de la palabra de Dios. Me refiero ¿a qué me refiero cuando hablo de palabra personalizada? Si alguien tiene que definir qué carrera estudiar, la Biblia no le va a decir en 1 Corintios 8:4 estudiar arquitectura, o en Juan capítulo 3 estudiar derecho, o en Mateo 5:8 estudiar ciencias económicas. Para esa definición tan importante de tu vida, vos tenés que tener el marco de toda la Biblia acerca de lo que Dios dice sobre tu propósito, sobre tu llamado, sobre tu vocación, sobre la importancia de capacitarte, pero también tenés que aprender a buscar la guía del Espíritu Santo personalizada y luego buscar también la confirmación dentro de tu iglesia, dentro con tus líderes sobre tu vocación. Por supuesto que ninguna revelación personalizada tiene la categoría de la Biblia. Ninguna tiene un carácter autoritativo para los demás, ni establece doctrina. Esto de que tienen que hacer esto porque Dios me lo mostró a mí, no. Si Dios te lo mostró a vos, suponiendo que de verdad Dios te lo mostró a vos, es para vos. Esto es lo que ha traído tantos problemas en muchas iglesias y esto es lo que hace que muchos se terminen cerrando a los dones de revelación. Si yo recibo una palabra personalizada que Dios me da a mí, es solo para mí. Y más aún, si Dios me da una palabra para mí en un momento específico de mi vida, esta palabra no solo es únicamente para mí, sino que es muy probablemente que sea solo para ese momento de mi vida. ¿Entendiste? Hay una historia muy aleccionadora sobre esto en las Escrituras. Está en el segundo libro de Samuel, capítulo 5. Léelo después, versículos 17 al 25. Yo te lo refresco, ¿no? Dice que cuando los filisteos atacan a David cuando se enteraron de que él había sido ungido como rey, movilizaron todo su ejército, todas sus fuerzas para capturarlo. Pero le avisaron a David que venían los filisteos, así que David se escondió en la fortaleza. Los filisteos llegaron y se desplegaron por todo el valle allí alrededor de donde estaba escondido David. Y entonces David le preguntó al Señor, ¿debo salir a pelear contra los filisteos? Lo consultó al Señor. ¿Los entregarás en mis manos? Y el Señor a cada persona que le busca con corazón abierto y con fe, le contesta. Y le contestó a David, sí, adelante, subí a pelear, te aseguro que te los entregaré en tus manos. Y entonces David fue a un lugar donde peleó con los filisteos y los venció, los derrotó. Y entonces David gritó, exclamó, el Señor lo hizo, Él irrumpió en medio de mis enemigos como una inundación violenta. Y llamó a aquel lugar Baal Perasim, que significa el Señor irrumpe. Los filisteos abandonaron allí sus ídolos y David y sus hombres se llevaron todo el botín de aquella batalla. Pero poco tiempo después, los filisteos volvieron y de nuevo se desplegaron en el valle de Refaim.
Y de nuevo David le preguntó al Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer? No dijo, bueno, ya el Señor me dijo la vez pasada cuando los vencí que hiciera esto, ¿sí? Que subiera contra ellos, que fuera contra ellos de frente. No, él no dijo, yo recibí la revelación privada, personalizada en mi vida y eso es para toda la vida. No. ¿Sabés? Lo volvió a consultar a Dios. ¿Y sabés lo que le dijo Dios? No los ataques de frente como antes. En cambio, rodéalos ahora y cerca de los árboles, de los álamos, atacalos por la retaguardia. Antes por el frente, pero ahora por la retaguardia. Cuando oigas un sonido como de pies que marchan por las copas, por las ramas de los árboles, mantenete alerta. Esa será la señal de que el Señor va delante de vos para herir de muerte al ejército filisteo. Y entonces David hizo lo que el Señor le ordenó y tuvo una victoria extraordinaria por todo aquel territorio. Aquí queda claro que si David hubiera repetido lo que Dios fue el primero en la primera oportunidad fue Dios el que se lo dijo. Si Dios hubiera repetido eso, hubiera sido derrotado por los filisteos. Pero David tuvo la sabiduría, porque él era un ungido de Dios, él tenía una relación con Dios. No lo buscaba a Dios solamente cuando lo necesitaba, él tenía una comunicación, por eso dice que el corazón de David era como a Dios le agradaba. Tuvo la sabiduría de no guiarse por lo que Dios le había dicho antes, sino volver a preguntarle. Porque el interés de Dios siempre es tener una relación continua con sus hijos. Ahora, esa comunicación personalizada no es para algunos cristianos especiales, para gente que haya desarrollado un nivel de espiritualidad mayor o que tenga una estructura de personalidad proclive al misticismo. Pastor, yo soy muy racionalista. A mí me lo decís, yo soy ultra racionalista. No es una exclusividad de ciertos niveles de desarrollo ministerial. Por el contrario, es el deseo de Dios de comunicarse personalmente con cada uno de sus hijos y sus hijas y hacerlo continuamente, diariamente. Por eso cuando vos recibís palabra de Dios, estás ya experimentando el milagro, lo sobrenatural de que Dios hable a tu vida. Por eso buscalo cada mañana antes de salir a trabajar, antes de ir a la facultad. Buscalo antes de hacer tus cosas, porque Él te va a revelar cosas del día. Por supuesto que es mucho menos riesgoso creer que el hablar de Dios a nuestras vidas está limitado a lo que Dios ya nos dice en la Biblia. Por supuesto que eso es menos riesgoso. Sin embargo, todo creyente puede y debe oír la voz de Dios para su vida en aquellos asuntos donde en la Biblia no hay una especificación. Jesús lo explicó claramente cuando dijo que las ovejas oyen al pastor y le siguen. Es imposible un seguimiento fiel al Señor, seguir al pastor, un discipulado efectivo sin oír su voz. Si esto es así, debemos esperar oír su voz y confiar en que Él va a querer comunicarse con nosotros diariamente, con frecuencia. El apóstol Pedro dice que la Biblia es la palabra profética más segura. Y esto nos dice dos cosas. La primera, el carácter único y singularmente normativo de las Escrituras. Nunca, reitero, nunca una revelación personalizada de Dios a mi vida, nunca una palabra profética que otro me pueda dar debe reemplazar lo que la Biblia dice, ni ir en contra de lo que la Biblia dice, ni del marco global de la palabra de Dios.
Por el contrario, todo creyente, y más ustedes que van a estar siendo discípulos de una escuela de ministerio, es decir, que van a ministrar a otros, más que nadie ustedes tienen la obligación, el deber, siempre, 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 de juzgar toda palabra recibida, toda palabra profética, aún dicha sobre tu vida por el más extraordinario y probado de los profetas de la tierra. Vos tenés el deber de chequearlo con lo que la Biblia dice. Si no, este ministerio no es para vos, por más que tengas los dones. Y si no sabes sobre ese tema lo que la Biblia dice, preguntanos a tus pastores, a tus líderes, los que son de otras iglesias, pregúntenle a sus pastores y no se te ocurra hacer nada en la dirección opuesta a la Biblia, porque la Biblia es la profecía más segura, es la única que tiene la palabra final. Paréntesis, paro acá. Por favor, vos querés tener un ministerio, ya te lo voy a enseñar en otro momento, pero querés fluir en el ministerio profético. Imposible si no conoces la Biblia, porque la Biblia es la palabra profética más segura. Así que siempre el ministerio profético se apoya en la palabra de Dios. Así que los martes vas a aprender acá el ministerio de revelación, pero de lunes a domingo, palabra de Dios, Biblia, 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 Biblia. Y esto, lo que Pedro dice de que la Biblia es la palabra profética más segura, nos dice dos cosas. La primera, lo que te acabo de decir, el carácter único y singularmente normativo, autoritativo, con autoridad sobre tu vida y la vida de los demás de la Biblia. Pero la segunda afirmación, cuando dice que es la palabra profética más segura, es que no es la única manera en que Dios habla, sino la más segura. Porque la Biblia nos revela la voluntad general de Dios para la vida de todo creyente, en toda circunstancia, pero muchas veces, como vimos antes, necesitamos una dirección específica y particular para mi vida, en una circunstancia específica y particular. El ABC del cristiano, otra vez, esta relación íntima y esta comunicación directa y permanente, no son prerrogativas exclusivas, derechos exclusivos de ciertos cristianos especiales, de ciertos místicos o de grandes hombres de Dios, sino que es de esperar que formen parte de la vida de cada creyente. En realidad esta es una de las primeras cosas que deberíamos enseñar a los nuevos creyentes, porque forma parte del ABC del discipulado cristiano. Jesús enseñó: las ovejas siguen al pastor porque conocen su voz. Juan capítulo 10, versículo 4. Así que lo primero que alguien que quiere empezar a seguir a Jesús debiera aprender es a oír la voz del Señor. La esencia del discipulado es el seguimiento de Jesús. Y el Señor enseña que para seguirle es preciso reconocer su voz. Resulta imposible seguir adecuada y obedientemente a Jesús sin oír su voz. Sin embargo, en la mayoría de los buenos materiales de discipulado que existen, no se enseña a los creyentes a oír a Dios. Es cierto que una gran parte de la revelación de Dios para nuestras vidas se encuentra en la Biblia. Pero no es menos cierto que a diario necesitamos no solo principios generales, sino tomar decisiones específicas para nuestra vida conforme a lo que Dios quiere. Si nuestro deseo es agradar a Dios y hacer su voluntad, pues entonces es preciso oír su voz y recibir revelación de su voluntad para nosotros. Todo dentro del marco de los principios de la Biblia. Los propósitos de la revelación de Dios quiero compartirte ahora.
Dios desea revelarnos su voluntad porque su voluntad es buena, agradable y perfecta para nuestra vida. Dios desea guiarnos para que nosotros podamos vivir una vida plena y bendecida en todos los aspectos de nuestra existencia. Su dirección pretende ser específica. Dice la palabra en Isaías: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Isaías 30, 21. Muchas veces se ha tenido miedo de que los creyentes nuevos y aún los que tienen más tiempo en el camino del Señor puedan recibir revelación específica para sus vidas, muchas veces con razones, ¿no? Por temor a excesos, a equivocaciones. Sin embargo, yo digo, si hay un marco de enseñanza adecuado, esto es subestimar la tarea del Espíritu Santo. La promesa de Jesús para cada uno de nosotros es que el Espíritu nos guiaría a toda verdad, no a errores, a toda verdad. Por supuesto que ha habido y habrá abusos y errores y equivocaciones, pero esto no se evita anulando la revelación divina, sino enseñando a recibirla y a manejarla adecuadamente. Y claro que en la escuela, cuando pongamos en práctica lo que iremos aprendiendo, nos vamos a equivocar, pero lo vamos a hacer en un marco donde no haya ningún abuso, donde no haya ningún exceso, donde la equivocación no nos haga no nos conduzca al error a nosotros ni dañe a nadie. De manera tal que entonces la enseñanza, junto con el aprendizaje práctico, nos conduzca o nos deje conducir por medio del Espíritu Santo a toda verdad. Muchos son los cristianos que lamentablemente viven sin dirección de Dios para sus vidas, equivocándose en las decisiones que toman, lastimando a otros, lastimándose a sí mismos. Pero el Señor no ha cambiado y sigue ofreciéndonos el recurso maravilloso de la guía del Espíritu Santo. ¿Te acordás lo que dice allí el apóstol Juan en el Evangelio, capítulo 16? Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Lo dijo Jesús, ¿no? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que habrá oído, ¿sí? Hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Dos grandes verdades se nos dicen aquí. Primero, que el Espíritu nos guiará a toda verdad, no al error. No tenemos que tener temor, sí tenemos que hacerlo con seriedad y Él nos guiará a hacer la voluntad del Padre, porque el Espíritu solo nos habla lo que oye del Padre para nuestras vidas. Y segundo, que el Espíritu nos participará de todas las cosas que habrán de venir, nos anticipará. Es lamentable ver tantos hijos de Dios que viven vidas temerosas en cuanto al futuro, a lo que vendrá, cuando se nos promete que el Espíritu Santo nos hará saber todas las cosas que vendrán. Tenemos a disposición un GPS, un mapa de ruta y lo ignoramos. Tenemos la promesa y no la creemos. Tenemos la revelación y no la recibimos. Y a veces muchas personas que dicen yo me sujeto únicamente a lo que dice la Escritura, no se sujetan en cuanto a lo que dice Jesús. No creen en lo que dice Jesús, que el Espíritu te va a revelar las cosas que habrán de venir. Dios quiere comunicarnos su visión sobre su persona. Dios quiere comunicarnos quién es Él, según sea la revelación y la concepción que tengamos de Dios, así será nuestra relación con Él. Muchos cristianos no pueden vivir en una dimensión de fe porque tienen una imagen distorsionada sobre Dios. Por eso es tan importante que vos conozcas lo que la Biblia dice sobre Dios. Dios quiere comunicarnos su visión sobre nosotros mismos.
El pecado ha deteriorado, ha distorsionado nuestra identidad, nuestro concepto, nuestra estima, nuestra imagen. Y el creyente tipo sigue definiendo su autoconcepto, su autoestima en función de palabras de otras personas, de valoraciones de otras personas, padres, maestros, pares, la sociedad, en lugar de oír lo que Dios tiene para decirle acerca de su verdadera identidad, de su verdadero ADN. Dios pretende revelarnos sus planes y proyectos, la visión que Él tiene para nosotros. Jeremías dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios quiere comunicarnos su visión sobre lo que Él quiere para nosotros. Dios tiene un plan para nosotros y a menos que lo conozcamos y lo llevemos a la práctica, jamás tendremos sentido de realización en esta vida. Este plan es personalizado y único, porque vos sos único. Dios nos hizo absolutamente diferentes a los más de los casi 8.000 millones de habitantes del planeta Tierra, y la razón de esa diferencia es que tiene para cada uno de nosotros un propósito también único, singular, diferente. Reconocer ese propósito es clave para ser felices en la vida, y para ello es fundamental recibir la revelación de Dios. Dios quiere comunicarnos su visión sobre las otras personas también, para que nosotros los veamos como Dios las ve. San Pablo dice que ya no evaluamos más a la gente según los criterios humanos. El 99% de los cristianos no hace caso a esa palabra y evalúa a la gente en función de su manera de ver la vida, ¿verdad? De manera que, dice San Pablo, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. La otra versión dice, a nadie evaluamos según criterios humanos. 2 Corintios capítulo 5, versículo 16. Si ya no lo evaluamos según mi criterio, mi carne, mi aproximación, los que me caen bien, los que me caen mal, los que piensan igual que yo, los que comparten mi ideología, los que me gustan o los que no me gustan, si ya yo no puedo acercarme a nadie según la carne, según criterios humanos, es que necesito la revelación de Dios sobre las personas. Mucho del dolor que vos sufriste o estás sufriendo viene de tus relaciones interpersonales, y mucho de eso es el resultado de evaluar a la gente según los criterios humanos y no según la revelación de Dios. ¡Ay! Es que era tan carismático y encantador y me enganché con ese tipo. Sí, era un encantador, pero un encantador de serpientes que te hizo la vida imposible. Cuando lo contraté me pareció un profesional honesto, pero me defraudó. Es que es un cantante que tiene tantos seguidores y después termina diciendo que ya no cree más en Dios. Es que es un pastor que tiene muchos miembros y después termina haciendo inútil la muerte de Cristo diciendo que todos se van a salvar. Criterios humanos, pero el creyente, y cuanto más uno que está queriendo servir al Señor como vos, que vas a estar ministrando a la gente, ya no conoce a nadie más según la carne. Está ministrando a alguien y decía, esto me parece que lo que le está pasando. No te parece. Vos tenés que tener revelación. Ahora vos te vas a guiar por la revelación del Espíritu. Señor, mostrame cómo es esta persona. Quiero hablarte ahora de los medios de revelación. Hay distintos medios que Dios utiliza para revelarse a nuestras vidas y expresarnos su buena voluntad agradable y perfecta. El primero de ellos es la revelación objetiva
del Espíritu Santo, que es la Biblia. Desde la perspectiva de Dios como el emisor de la revelación, como el que envía la revelación, como el que se revela, la Biblia es la única revelación objetiva. Sin embargo, desde la perspectiva nuestra de receptores de la revelación del ser humano, la objetividad, bueno, es un poco relativa, ¿verdad? Porque la Biblia está sujeta a interpretación y toda interpretación es subjetiva. Todos estamos condicionados en la manera que leemos la palabra por nuestro trasfondo, por nuestro entorno. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque algunas personas desestiman otros medios de revelación diciendo, no, yo la palabra profética, la palabra de ciencia, no la recibo porque es algo subjetivo. Es decir, por temor a que sea una impresión de la persona que está dando la palabra. Y si bien este riesgo existe, también existe el peligro de hacerle decir a la Biblia lo que yo quiero. Hay gente, yo conozco pastores, ¿no?, que agarran libros seculares y toman allí verdades y entonces después buscan el versículo bíblico que justifique, que apoye eso. Eso es un uso absolutamente subjetivo y un uso absolutamente equivocado de la palabra de Dios. Muchas de las herejías son el resultado de este peligro. Sin embargo, a nadie se le ocurriría desestimar la Biblia como fuente de revelación porque alguien la use mal. Un segundo medio, el primero es la Biblia, bien usada, bien utilizada. Un segundo medio de revelación es la revelación subjetiva del Espíritu Santo en la Iglesia a través de diferentes formas. Primero, nuestros líderes espirituales que nos dan palabra de consejo, que nos dan palabra de exhortación, que nos dan palabra de sabiduría, ya sea por medio de la predicación, ya sea por medio de la enseñanza, ya sea por medio de la atención pastoral, de la consejería, ya sea por medio de la oración, ¿sí? Segundo, profecías y otros dones de revelación. Según la Biblia, los dones de revelación tienen como propósito, al igual que el resto de los carismas, edificar al cuerpo de Cristo. Un tercer medio de revelación es la revelación del Espíritu Santo, la revelación subjetiva del Espíritu Santo en mí. El pasaje que te leí de Juan 16:13, de Juan 10:27, y es cuando el Espíritu se revela a mi vida. Ya no lo hace a través de otros, sino a mi vida. Y esto también puede producirse de diferentes formas. Algunas de ellas son, 1, a través de la oración. 2, a través de una voz audible. ¿Sí? Paremos acá, ¿no? Yo uso, o se usa normalmente, oír a Dios en un sentido global, que incluye todas estas formas que te voy a compartir. Pero más específicamente, hay personas que oyen audiblemente una voz de Dios, ¿sí? Yo una sola vez en mi vida escuché a Dios con una voz audible, cuando Dios me tuvo que hablar para decirme que tenía que ser el pastor de la iglesia del centro. Yo ya había dicho en 7 entrevistas con diáconos y pastor anterior que yo no quería ser pastor de esta iglesia. Sin embargo, en la parada del colectivo, mientras esperaba el colectivo a la 1:30 de la mañana, escuché la voz de Dios que me dijo, vas a ser el pastor de la iglesia del centro. Y ahí toda mi aproximación al tema tuvo que cambiar, ¿sí? Pero una sola vez lo escuché. No, vos no digas, yo no oigo de Dios porque nunca tuviste una voz audible. Quizás tengamos que corregir, no hablar de oír la voz de Dios más y mejor hablar de no recibo revelación de Dios, o sí recibo revelación de Dios. Tercera forma, percepciones
físicas o mentales. De pronto vos tenés algo viene a tu mente, algo ocurre en tu cuerpo, especialmente en el uso de la palabra de ciencia, ¿no? Hay una percepción física, una percepción mental, ¿sí? Cuarto, sueños y visiones. Hay hermanos que tienen sueños permanentes, otros que tienen visiones. Bueno, allí uno tiene que saber interpretar cuáles sueños son sueños del Espíritu y cuáles no, ¿verdad? Pero a algunos Dios se les revela en sueños, a otros Dios se les revela en visiones. La Biblia está plagada de ejemplos de Dios hablándole a su gente en sueños y visiones. Y otra cosa que la Biblia tiene de tapa a tapa, y es la quinta, es manifestaciones angelicales. Ángeles que vienen a traer palabra para el pueblo del Señor. Con esto cerramos la clase de hoy, ¿sí? Quiero que sepas que ahora tenemos 5 minutos de break, luego tenemos la segunda materia con Gonzalo Terrazas, diseñador de tu futuro, y al término de lo de Gonzalo tenemos el Zoom AMA, el laboratorio AMA, activación, ministración, aplicación. Dios te bendiga.